Pois nada, primeiramente, agradecer o convite a participar neste acto e falar do teu libro, o libro de Virginia, que para mí me abriu moitas portas e descubrimentos, porque obviamente o meu coñecimento da arte cubana do século XIX e XX era parcial, é dicir, non absoluto, ni moito menos, pero sí suficiente como para que o fío do discurso fose familiar para mí, ¿no? En principio. E logo poder afondar nas cuestións que ti achegas vinculadas á creación feminina ao longo do século XX, fundamentalmente, ¿no? Nomeadamente desde as vanguardas históricas, ¿no? E afondar en figuras, algunhas para min tamén coñecidas por poder ver a súa obra. Eu nunca estive en Cuba, é unha cuestión importante, creo que decir, pero que sí coñecía a súa obra directamente, como, por exemplo, Amelia Peláez, poño por caso, ou Ana Mendieta, obviamente, que é unha figura referencial, ¿no? Ou algunha outra artista que coñecía tamén de ver obra dela, Lolo Solderilla, por exemplo, viran en alguna ocasión obras dela, por exemplos de figuras moi importantes que están no libro, ¿no? Bueno, que me servían un pouco tamén de fío conductor tamén a movimentos nos que detrás tamén había figuras masculinas que me axudaban a entender o discurso, tipo Wilfredo Lam, por exemplo, ¿no? Ou outras figuras de referencia. Ben, a miña lectura do libro intentaba explicala desde, digamos, desde determinados intereses tamén persoais meus, ¿no? Desde unhas concepcións de... Porque creo que inciden en dos aspectos moi interesantes desde o punto de vista máis conceptual, diríamos, ¿no? Teórico, que a mí me serviron como un exemplo de como determinados discursos desde un contexto nacional, neste caso, o contexto cubano, podían servir para reflexionar sobre cuestións xenéricas do discurso da arte contemporánea, non? Un era o que... E agora lanzo tamén como posible idea para unha pregunta, non? Un é o modelo historiográfico, é dicir, do que se parte, non? É dicir, outra é a cuestión do relato do local e o universal, é dicir, o relato desde ese punto de vista. E un terceiro aspecto que creo que podría ser interesante para un primeiro conversa é o tema do centro de enunciación, é dicir, desde onde se construye un discurso, ¿no? Desde que perspectiva, desde que lugar se construye un discurso, ¿no? Outro día, comentando algúns aspectos destos, Virginia, falábamos, por exemplo, do tema de que algún crítico, algunha vez, a hora de cuestionar o discurso de onde estamos situados, a hora de desenvolver un discurso estético, ¿no? Igual que do discurso creativo, ¿no? Falaba da idea do carácter parroquial, ¿no? De un discurso, é dicir, do local, no sentido desde onde estamos e que perspectiva facemos dese discurso. Eu creo que é un aspecto interesante visto desde o que é o trasfondo do teu libro, ¿no? E visto desde a perspectiva, por exemplo, persoal miña, ¿no? A miña maneira de concebir o discurso dos estudos de historia da arte, ¿no? Desde Galicia, por exemplo, ¿no? É dicir, empeñados nun discurso de construcción da modernidade na arte galega desde unha escrita propia, ¿no? Desde un discurso elaborado por nós mesmos, non un discurso que sexa mimético cos modelos dominantes, ¿no? Ou nun determinado momento dominantes, porque agora xa non sempre son discursos que se retroalimentan, pero tamén que se cuestionan desde os propios lugares de enunciación de poder, é dicir, os discursos, algún que está, por exemplo, no libro, é dicir, por exemplo, poño, por exemplo, hai un determinado momento nos 40 en Cuba no que hai unha especie de intento de homologación da arte cubana desde o MoMA, é dicir, desde o novo MoMA, que era un museo moi novo ainda nesa época, non? E que entón se colle ese lugar que obviamente está vinculado aos centros de poder tamén político no que está Cuba, non? E que Nova York é de alguma maneira o que se utiliza, o que intenta utilizar como un centro de homologación de unhas determinadas correntes estéticas en Cuba, non? Por exemplo, fálame un pouco disso, si queres. Bueno, ¿Cómo ves eso? Muchas gracias, Carlos. Me gusta que sea así más de debate. Hay un problema que yo creo que la perspectiva de estar en Galicia también me la dio y de conocer el arte gallego como local, ¿no?
por una parte, distanciarme de Cuba mucho tiempo para escribir esto, y por otra parte, estar vinculada desde que llegué a Galicia, bueno, pues con el tema cultural, con la revista No, con Castelao, desde diferentes zonas. Me dieron la perspectiva de que ocurría un fenómeno. Por otra parte, apunto sobre el tema historiográfico en el sentido de que yo pretendía una tesis, porque este libro nace de mi investigación doctoral. Yo pretendía una tesis sobre esos factores, pero llevarlos a un terreno teórico, ¿no?, de análisis del arte contemporáneo. Pero por una parte, la mayor tendencia que existía a un discurso foráneo aquí, como me decían, desconocido, o sea, no se conoce el arte cubano a nivel de vista, a nivel de cuando realmente se puja en los mercados a nivel altísimo. Entonces, claro, yo decía, componer una historia con un basamento teórico, ¿qué hago primero? Entonces decidí la línea historiográfica para una segunda parte de análisis. Pero yo creo que lo que pasó antes del 59, con los movimientos de vanguardia, que además fueron bastante retrasados al entrar, retrasados en el sentido de que en 1902, pues, Picasso estaba viajando a París, tal. Aquí se retrasaron un poco. Diríamos que la vanguardia empieza en el 20. Como en casi todos los sitios. Sí, la real vanguardia. Pero que siempre, yo siempre he dicho que en Cuba no existió una modernidad en el sentido de que fue abortada. ¿Por qué? Porque en Cuba pujaban muchos grupos por el tema del nacionalismo y el tema de la propensión a deshacerse de un andamiaje colonial, pero a deshacerse del todo. O sea, nunca se aceptó la existencia de una nacionalidad criolla, y a partir de ahí se establece un discurso diferente. Entonces, lo que hace es que los propios artistas, a la hora de trabajar, intentaron construir visualmente una cubanía o un arte que ellos o eran sigonellistas, o sea, trabajaban desde lo indio o desde el paisaje cubano, que hablábamos que era muy apegado a Fontainebleau, porque además era muy académico, o todo el tema afro, pero afro en el sentido de las personas, la figuración, las calles, la pobreza, la enfermedad. Pero nunca se plantea un cuestionamiento a nivel estético, de decir, bueno, ¿cuál es la estética que definiríamos como nuestra? Y esto ocurre durante todo el tiempo. Y ese intento de homologación del MoMA, que no deja de ser importante porque fue una labor de Gómez Sicre, que fue uno, y es uno de los que no se puede mencionar hoy en Cuba, que fue un gran investigador. Y ese catálogo es muy valioso. Y una labor de María Luisa Gómez Mena impresionante, porque además ella no pudo ni asistir, no la dejaron asistir a la exposición de Nueva York. Fue una intentona, obviamente. Detrás de eso, Alfred Barr y el nuevo MoMA, pues lo que intentaban era exponer, es como el buen salvaje, ¿no? Vamos a llevar la primera exposición del buen salvaje, y a partir de ahí, que es lo más triste, después de la revolución se centra un discurso donde nos repiten continuamente a los historiadores del arte que el arte cubano en ese momento, sin mencionar ni a María Luisa Gómez Mena, ni mencionar a Sicre y el basamento de esa exposición, el arte cubano se empareja con el arte internacional. O sea, el arte cubano no se empareja con el arte internacional en ese momento. El arte cubano se empareja con el arte internacional cuando Amelia Peláez viene de París y trae una figuración completamente cubista, geométrica,
Bueno, está na liña da escola de Antonio López, Exactamente. el mundo que no queda Y de Alexandra sí, Luba Popova. vamos, no poscubismo dos anos 20 de París. Exactamente. De escola, vamos. Esa línea negra, reforzando siempre las manchas de color, que, por cierto, nunca fue entendido en Cuba. Su propio maestro se lo dijo y lo relata en el libro. Le dijo, tú pintas así ahora como si estuviera enferma, pero ya volverás a pintar O que bien. non se produciu nese momento en Cuba é algo parecido que se produciu, por exemplo, no Brasil Con la antropofagia. Con antropofagia. No existió. No, un movimento como de Tarsila do Amaral, no que eso que ti comentas como nacionalismo, é dicir, o que son sí, os trazos de identidade propios nacionais, pero que están aí como trazos de fondo, de trasfondo cultural, son reinterpretados en claves, en chave... Pero una clave entendida. Estaba Andrade, sí, estaba todo... Estaba nutrido un solo discurso, sí. Pero es que poner de acuerdo a los cubanos siempre ha sido lo más difícil del mundo y en materia cultural y artística nunca se pondrán de acuerdo. Entonces, en un momento donde unos, todos querían dominar, ¿no? Los discursos dominaban. De hecho, ahora se está repostulando mucho el tema martiano y el tema originista, ¿no? La figura de Lezama Lima como el gran inventor del imago, todo lo que rodaba alrededor de Lezama Lima, porque... pero realmente es él quien desde su revista comienza a upar a las vanguardias, la creación del Liceo, que era una institución de mujeres, pero una institución de mujeres que llevaba exposiciones de hombres. De hecho, existió una exposición de Picasso en La Habana, maravillosa, que la llevó el Liceo, y una biblioteca estupenda. Pero el problema de Cuba radica fundamentalmente en que nunca se trazó un programa, todo venía muy dependiente de la raza, o sea, con el movimiento de los independientes de color que forzaban por un lado, por otro lado el Partido Comunista que estaba desde, me refiero a la República, ahí intentando alar hacia el otro lado con figuras como Nicolás Guillén, o sea, en cuanto al discurso que fue él, uno de los fundadores del africanismo. Oiga, como nos venimos de los indios, venimos de menos de los españoles, querían venir de todas partes. Y eso trae como consecuencia que los grandes artistas que van fuera y traen la vanguardia empiecen a ser como mal visto, ¿no? Existe una primera generación donde está Víctor Manuel, está Abela, toda esa generación retrató mucho, porque lo que hizo fue retratar mucho la sociedad cubana, motivos más o menos, pero no representa, o sea, yo no me siento, cuando a mí me dicen la gitana tropical, yo digo, la gitana tropical no existe en Cuba, esa mujer, eso no es la representación de la mujer cubana, eso es una mujer india de Baracoa, posiblemente. Lo más parecido a ella que he visto fue Fulgencio Batista, y porque era de esa zona. Entonces, como siempre, como una presión para mantener un discurso, pero nunca fue como en el caso de Brasil, que sí generó un solo movimiento con un impacto, o como el muralismo mexicano, que genera un impacto y una serie de figuras en los alrededores más o menos. En Cuba no existe nunca, no ha existido nunca, no existe ahora y no existirá. O sea, y mucho menos ahora que Cuba es una diáspora, o sea, nadie se pone de acuerdo con respecto al arte. Y eso hace que Cuba le llegue en los 80 como una sublimación, porque Cuba no, generalmente, yo sostengo que Cuba no tuvo modernidad. No tuvo modernidad porque no sabe para dónde mirar. El mayor intento fue los 50, con la reacción. Quería comentar algo de los 50, porque en los 50 hay, por ejemplo, dos mujeres, dos pintoras, y hombres también, ¿no? Muy interesantes na abstracción en Cuba, ¿no? Lolo Soldevilla, por un lado, de Carmen Herrera, que é unha pintora interesantísima, que vive en Nueva York. Vive en Nueva York, ten máis de 100 anos, ¿no? 101. Que a mí me gusta moito, eu puiden ver a obra delas hai poucos anos en nunha gran exposición que se chamaba América Fría, que era un pouco, o título era magnífico, me parecía, porque incidía na idea dunha América destropicalizada, ¿no? É dicir, dun xogo do contrario do tópico caribeño e do tópico antillano e tamén brasileiro, etc. É dicir, unha América
conceptual, nunha América todo un discurso moi racionalista. Legítimo e ademais que con un abano de movimentos onde Cuba tiña un papel moi interesante. Non era para nada no discurso un país menor naquele discurso. Estaba, ademais, e concretamente as mulleres. É dicir, con dúas mulleres moi potentes nese momento, non nos 50. Era, claro, era unha pintura que obviamente, pues, estaba vinculada aos movimentos europeos de arte concreta dos 30 en Francia, por exemplo, ¿no? Dos momentos do concretismo, pero que en América tivo un desenvolvemento moi grande nos anos 30 e 40 e logo un certo apogeo ata os 50, ¿no? E que tivo un gran peso, por exemplo, no Brasil tamén, é dicir, co paso por ali de figuras como Max Bill, que formados na Bauhaus, e no caso de Argentina con o movimento Madrid. Entón, todo ese entramado de ligazóns que se podían percibir moi ben no que Cuba estaba integrado neste discurso, mesmo nas relacións persoais de correspondencia, por revistas, etc., no que había un movimento, digamos, que moi activo desa modernidade dos 50. Que pasou aí? Ahí es donde verdaderamente yo considero, no en la intentona del MoMA, que bueno, venero a María Luisa Gómez Mena y gracias le doy porque realmente Lolo estuvo en la galería de Ernest René, estuvo con Basarelli, tuvo mucha influencia del movimiento Madrid argentino y ella entra a Cuba con ese aire fresco, pero al mismo tiempo, tanto su marido Pedro Dorada como otros artistas ya estaban desarrollando el geometrismo. Y ella lo que precisamente hace es, al ver que era una coincidencia por primera vez, sin imposición, sino que que los artistas se iban cada vez más a lo abstracto, en la propia isla, ya también hartos un poco de representar al negro y el español. Comienza ella a crear y crea una galería que se llama Luz y Color, y ella se convierte en esa época, y según sus propios compañeros, los testimonios de compañeros, en la gran, no solo la gran artista, sino la gran promotora del arte concreto y del arte geométrico. Sin embargo, en los estudios de historia del arte, jamás muestran una obra de Lolo Soldevilla, ponen siempre, por ejemplo, ni de Pedro Dorá, porque ellos pertenecieron después a una serie de publicaciones, ya entrada la revolución del grupo El Puente, tal, que no fue como muy bien vista. Entonces, Lolo desaparece. En el Museo de Bellas Artes creo que hay un Lolo, pero un Lolo figurativo, no tiene absolutamente nada que ver con la obra de Lolo, no se conoce. El verdadero nacimiento de que el arte cubano se sumara como por aire a toda una corriente, sí, viene verdaderamente de la abstracción. Y fue algo que me sorprendió muchísimo cuando realicé la investigación, porque me di cuenta que me encantaba el periodo, que me gustaba muchísimo y que verdaderamente existía una gran incomprensión, porque lo primero que hace en los años 60, cuando cambia, en fin, cuando entra el gobierno de Castro, es uno de los intelectuales que pertenecía al Partido Comunista anterior, los viejos, Juan Marinelo, además muy conocido, estudioso de Martí profundamente, cita a los pintores abstractos, y que hay un libro que se llama Mi conversación con los pintores abstractos, donde poco más que los condena al infierno, porque bueno, por Torre Marfilista, que esto era un momento de loa, de lucha, de tal, o sea, convocando un arte apologético. Entonces todos estos artistas se empiezan o a ir o a retirar, y gente, por ejemplo, como Raúl Martínez, que bueno, ya estaba en el pop, porque se había ido a Chicago a estudiar, pero lo desfenestraron total y absolutamente para entonces
comenzar a decir que el verdadero arte cubano nace en 1960 en adelante, ¿no? La Pero otro, revolución. exactamente. Y yo sostengo que después de la revolución no puede haber nacido nada porque el concepto de nacionalidad se confunde con un concepto ideológico, que es, o sea, la nacionalidad es ser fidelista, es ser revolucionario, sí, bueno. Y no, eso no es nacionalidad ni es patria, o sea, eso se disuelve, y más la diáspora. Historiográficamente muy frecuente, tampoco es un tema exclusivo de las revoluciones, es muy frecuente que los discursos desde a estructura nacional estén moi mediatizados por un feito que se considera como, xa non digo lineal, sino como feito fundacional. Pero pasa na historiografía, é dicir, non pasa na modernidade só, en algo que estea vinculado agora a un feito revolucionario relativamente próximo no tempo, non? Como poden ser décadas, ou estar actuante nun momento, nun proceso, sino que na historiografía é habitual, é dicir, esa maneira de marcar un limes, non? Para a construción dunha, é dicir, na historia da cultura, na historia da arte é moi frecuente. Exactamente. É dicir, infelizmente é habitual, pero nas historiografías nacionais dominantes, é dicir, é frecuente que a xente construa os discursos históricos e, por suposto, os artísticos desde a fundación suposta da nación. Claro, é dicir, desde a fundación nacional. E, de feito, hai moitas historiografías que son algunhas moi próximas a nós, non? Arte antes da nacionalidade. Isto, por exemplo, os veciños portugueses falan, non? Arte antes da nacionalidade. Como arte primitivo, non? Sí, arte antes da fundación nacional. Entón, todo anterior á fundación nacional é unha maneira de construir a identidade, digamos que por exclusión. E hai outras, a española é un exemplo brutal do contrario, non? Que a arte é sempre a nacionalidade. É dicir, Altamira é España, e Altamira é España, é certo, é dicir, calquera escolar español sabe que Altamira é España. É dicir, te pregunta un escolar e dirá que si Altamira é española e é español, e se me acuras moito a Tapuerca. É dicir, non sei, para os españois, pois sei, eso, o neandertal é español, é dicir, é totalmente español. E aparte diferencian perfectamente entre os rochedos de Foscoa e os rochedos de Zamora, é dicir, son espectaculares. Hai unha necesidade de afirmación. Son espectaculares, poden distinguir hai 20.000 anos perfectamente o rochedo de un lado e outro por exclusión, é dicir, non nos nomean, desapareces, e polo tanto construes o discurso. Outra, por eso digo que nese sentido, infelizmente, non digo para relativizar toda a importancia que teñen tamén os feitos como cubano, infelizmente é un feito moi habitual, a construción das identidades está feita por asimilación, que é o proceso español, é dicir, eles consideran que son todos, e que, por lo tanto, todos temos que ser eles, e, por lo tanto, se non é eles, é que é un perigo público, e ao contrario, é dicir, por exclusión, que é un pouco ese tipo de discurso. Claro, el problema es que Cuba había navegado entre dos procesos históricos, la colonia, o sea, en Cuba seguramente os dous, por unha por exclusión do español, históricamente, todo menos español, exactamente, e logo o outro que era todo, a ver, y después viene la república mediatizada, que es cuando realmente somos república independiente, pero pertenecemos a Estados Unidos. Claro. Entonces, claro, los gobernantes eran cubanos, sí, todo, papá, todo, pero no existía ni siquiera existía una historia. O sea, tú estudias la historia de la República y lo único que son campañas presidenciales, una tras otra, esto, lo otro, y la cultura como que va a fiesta, ¿no? Pero cuando triunfa la revolución, el proceso de ideologización y de que llegó el Mesías y el gran Salvador. Entonces es imposible que se pueda decir con unas vanguardias como las que tuvimos, con figuras como Lolo, con figuras como Amelia Peláez, con figuras como Antonia Erí,
con figuras hombres como Abela, Víctor Manuel, Carlos Enrique. Se puede decir que la nación cubana artística nace con la entrada de Fidel Castro a La Habana. Eso es imposible. No, pero aparte que é un discurso pouco inteligente nun sentido, porque asimila, é dicir, o que ten moitas veces os procesos artísticos é que son susceptibles de asimilación política, é dicir, que poderías utilizar perfectamente eso sin que cuestionar un discurso de fondo, é dicir, non necesariamente a consideración, por exemplo, da abstracción dos 50 ali, non tiña por qué necesariamente ser excluída nun discurso posterior distinto, non? É dicir, eso é, digo, unha postura máis inteligente a hora de utilizar para asimilar tamén desde a perspectiva de poder, dese poder concreto ou de calquera poder. É dicir, de igual maneira que é certo que hai que ademais a utilización por parte de sectores dominantes dunha determinada estética non exclúe o valor desa obra artística. É dicir, por exemplo, no caso norteamericano, que estivese detrás de Jackson Pollock ou de Marroco, que estaba, ou que os utilizou nun determinado momento, non exclúe o interese da obra de Pollock ou de Rothko, non? É dicir, sería absurdo entender que esa obra é algo a descartar polo feito de que nun determinado momento eso pode ser utilizado políticamente, por entonces non está na man de ninguén que eso pase... O que nazca políticamente. Sí, é dicir, nos 50 pasou en España coa abstracción tamén, que utilizou o franquismo nun determinado momento para lavar a cara no exterior. E en a obra de Saura ou de Tapies serviu para a propaganda, ainda que eles eran antifranquistas. Pues aí, en Cuba pasou al revés, o sea, eran antifranquistas, pero eles foron utilizados, ou se deixaron utilizar, ou as dúas cousas, é dicir, da igual. En todo caso, era unha maneira de utilizar unha linguaxe moderna para homologarse exteriormente, pero de uso interno non se potenciaba ese tipo de arte. É dicir, aquí na dictadura tolerábase, pero non se potenciaba ese tipo de estética, ese poder. Agora ben, as bienais internacionais levaban aos artistas a Millares, a Tapies, que eran todos evidentemente antifranquistas, Saura, é dicir, nun momento inicial, mesmo nos 50 xa aparece con eles. Por iso digo que en ese caso dos 50 cubanos, ¿no? Que non necesariamente tiña por que ser excluído ese tipo de estética. Hecho, las colecciones grandes de ese tipo de arte están todas fuera de Cuba. Sí, Estados Unidos sobre todo. En Estados Unidos hay mucha. Hace poco Sotheby's subastó la colección de un empresario nacido en Cuba y mucha colección de geométrica. Y Ela Fontanal Cisnero, que es una de las coleccionistas más grandes de arte cubana, y Nina Menocal, otro tanto de lo mismo. Mujeres además también. Pero lo que pasa con Cuba es el problema de la brutez del gobierno, de la introducción de ese gobierno. Bien, es necesario que un pueblo se sume a la apología, bueno, para eso existen los diseñadores gráficos para hacer carteles, pero tú no le puedes pedir a un artista que loe algo porque lo loe, ¿no? De hecho, existieron quienes lo hicieron. Y siempre se trató, y yo lo digo en el libro, o sea, la cultura cubana a partir del 59 se dirigió hacia los artistas, pero no se hizo desde ellos. Ni los artistas ni los intelectuales participaban ni participan en las decisiones. Y en este momento la crisis del arte cubano de hoy, con este no que se ha hecho a la Bienal de La Habana, ha sido un caos. O sea, figuras como Marina Abramovich se negaron a ir. Bueno, creo que han existido 2 artistas invitados a la Bienal nada más que aceptaron ir. O sea, hay una carta desplegada de más de 1000 entes curatoriales, asociaciones, porque además el Instituto Marina Abramovich tampoco fue, donde hoy se está celebrando la Habana Bienal, donde hay casi 200 artistas condenados por juicio sumarísimo a penas de 22 a 27 años, única y exclusivamente por salir a manifestarse y a querer un diálogo con el Ministerio de Cultura sobre una determinada ley que era como una ley mordaza en el arte. No podían mover el arte si no pasaba otra vez por la censura. O sea, todo lo que se había conseguido con el ministro anterior, pues este ministro
y ellos se lanzaron a pedir. Bueno, pues hoy, hoy se están desterrando artistas desde el gobierno de Tacón en Cuba. Heredia fue el último desterrado de Cuba, un poeta, por el gobierno español. Pues Lester Hammer fue desterrado, Catherine Bisquet, otra artista, fue desterrada, Tania Bruguera obligada a irse, que no quería salir, Ana Melis y, por ejemplo, Otero Alcántara, que está cumpliendo 27 años en una prisión bajo tierra. Otro artista, Michael Osorbo, donde acaba de ganar una canción suya, un premio Grammy, que no me importa los Grammy, pero quiero decir, está condenado también a 27 años de cárcel. O sea, en estos momentos hay más artistas intelectuales presos que sueltos, porque los que no están bajo reclusión domiciliaria. Y yo, como una galería virtual, tengo una artista cubana que es Sandra Ceballos, una de las grandes de los 80, y está permanentemente que no sé si me comunico, no me comunico, oye, no te comunico, oye, comunícame, oye. Y hay un movimiento bastante fuerte de la diáspora cubana que sí, se está logrando, la diáspora cultural, la que postula por el arte, ¿no? Que está pidiendo la liberación de los artistas, que pidió que no se realizara la Bienal de La Habana y que está pidiendo que el arte de una vez se deje libre. Como decía Dufay, cuando un arte se porta bien, nadie lo tiene que proteger, ni dirigir, ni custodiar, o sea, porque realmente lo que han condenado a un artista por hacer una performance envuelto en la bandera cubana. O sea, estamos como los nazis. Y es lo que decían, la bandera es de todos. La performance es que se había envuelto en la bandera, dormía sobre la bandera cubana. O sea, hemos retrocedido. Cuando en los 80 se rompió con los símbolos patrios, se pisoteaban las cosas, pero bueno, entramos en un movimiento como de locura. Y resulta que esos artistas, los más viejos, como Sandra, que además es, como Tania Bruguera, que ha estado en todas las bienales y que le dio tanto a Cuba, que acaba de recibir un premio español a la mejor artista por toda su carrera. Pues Tania Bruguera está viviendo fuera de Cuba porque la tenían bajo arresto domiciliario, cuando en estos momentos está curando junto a otra curadora que también está prohibida su entrada a Cuba, la Bienal de Kassel de Cuba. O sea, pero eso ocurre justamente por la ideologización, porque el objetivo era llevar el arte al pueblo, no. Yo parto de que el pueblo tiene derecho a disfrutar del arte, pero entonces incentiva el conocimiento del arte, porque además se suponía que era un cambio radical y profundo de todas las miserias humanas que existían. Pues lo que no se puede pretender es que en 60 y pico de años se cambie la mentalidad neocolonial que seguíamos arrastrando, colonial, moralista, prostibularia del pueblo, porque lo sigue siendo. O sea, que el pueblo evoluciona. Y el pueblo, claro, se sale a comer a los artistas, a golpe. Está pasando, ¿no? Cuando los artistas siempre fueron pobres y pertenecientes al pueblo, en todas las etapas de la historia del arte cubano. Entonces, claro, hay un conflicto, y ese es el conflicto desde el inicio. Por eso en Cuba no existe nunca un tratamiento, menos en ese soplo de la abstracción, que yo creo que era elitista. Era elitista, era burgués, y eso había que arrancar, eso fue lo primero que se hizo. Seguro. Y se arrancó de cuajo, se arrancó de cuajo. Como era en todos lados, pero bueno, quería que me comentases algo de unha figura que quizás das máis coñecidas das mulleres de cubanas nas artes plásticas do século XX, que era Ana Mendieta. Porque no teu libro falas dela un pouco a pesar de ser unha artista norteamericana na práctica, pero porque ten moito de cubana, ¿no? Que obviamente calquera pode percibir coñecendo a obra dela, ¿no? Esa relación coa identidade cubana dela profunda, ¿no? E é unha artista que aquí coñecemos ben e que hoxe é unha figura de referencia, ¿no? Yo ahí fue una testarudez y un acto de demostración de que
Ana Mendieta era una artista cubana, Sí, sí. como se lo dije a Mendieta, es una artista cubana. Ana Mendieta fue una niña, era la sobrina de un presidente, Mendieta. Este presidente y ella era hermana del presidente de la República, de Carlos Mendieta, cuando triunfa la revolución, son metidos presos y ocurre una cosa que se llama la Operación Peter Pan, que es que cuando se empieza a decir que los rusos van a quitar la patria potestad, las familias de alto standing hasta ese momento comienzan a sacar a los niños solos hacia Estados Unidos. Entonces aquí había familias que en el caso de Ana Mendieta no pudo salir con la familia, ni de Raquelín Mendieta, que es su hermana, porque Ana salió con 4 años, porque estaba preso el padre y la madre recluida también, no podía salir de Cuba. Ellos se reencuentran 35 años después en Estados Unidos. O sea, y Ana Mendieta fue una mujer que fue integrando, sin casi saber por qué en un principio, toda una serie de rituales afrocubanos, una serie de rituales con la tierra, muy vinculados con la muerte, todo ese tema de las siluetas, el tema de ella misma autolacerarse o ella misma convertirse en el otro, aplastarse los pechos, todas esas acciones, porque además era muy performática, básicamente performática, estaban muy vinculadas a Cuba. Y en el año 90, si no me equivoco, ella viaja por primera vez a Cuba. Y claro, descubre de dónde viene todo, porque además se reencuentra con muchas cosas. Ella tenía una tata, entonces ella empieza a recordar que esa tata negra era la que le contaba cuentos afrocubanos, la llevaba a ceremonias religiosas, donde la famosa obra de Ana Mendieta, que ella sacrifica el pollo y después se pone las plumas, ¿no? Sí. Que eso realmente se sacrifica el pollo y las plumas se ponen sobre el orishá, ¿no? Ella como que se transmutó, ¿no? en una diosa. Y hace unas figuras en Baracoa, en Jaruco, en las piedras, que supongo que todavía estén allí, si no se han llevado las piedras para venderlas, que estén allí. Y cuando ella regresa con conciencia de que por qué su obra tenía ese impacto, esa fuerza magnética de la tierra, de la sangre, de la huella, de la planta, todo eso está muy vinculado a toda la cultura, porque bueno, los padres sí, tal, pero era una familia de clase muy alta y la criaban la nana y las cocineras que eran negras y se la llevaban a ella y a la hermana. Era la que le contaba los cuentos, afrocubanos, que si los huijes, que si el campo, y la llevaban a las ceremonias religiosas. Claro, ella Alice con 4 años tiene todo ese envoltorio en la cabeza, está con una familia, después se va a la Universidad de Ohio y ahí empieza a incursionar en unas cosas como la performance de la violación, todo eso, pero que todavía y empieza a dar un cambio y se empieza como a inclinar espiritualmente hacia eso, cosa que es incluso es como una sentencia dentro del arte cubano, porque casi todos los artistas que se han decidido a tocar la religión en el arte a profundidad han muerto de forma trágica, muy trágica. Como el caso de Betty Ayón, que se disparó un tiro en la cabeza. Es curiosísimo, bueno, Ana Mendieta, que no se sabe si la lanzaron o se lanzó, pero que se la lanzaron. Como digo, yo hace la última obra, la última huella, cuando cae. Pero sí que Ana Mendieta es una artista cubana, residente, con un desarraigo con arraigo, porque ella nunca dejó, ella lo que siempre se preguntó de dónde venía. Claro, la hermana era mayor, le explicaba un poco lo que sea, mayor, tenía 7 años la hermana, y después la madre, pero claro, la madre, al llegar allí, el padre, ya no eran aquella familia de abolengo distinguido, había pasado casi 35 años como preso político. O sea, era como... Y ella sentía, porque además ella lo cuenta, y lo cuenta la hermana, que tenía que a veces decirle lo que ella entraba en trance, muchas veces haciendo los mismos performances, en un trance raro, ¿no? Y ese tema con la muerte, con el hueco,
con la purificación, con el fuego, o sea, toda esa serie de obras con el sexo y las rocas y la vulva mítica, algo que ella no sabía de dónde venía. Y es cuando va a Cuba, que bueno, incluso visita Elisa, se le hace como una buena bienvenida, ya era una artista conocida. Sí. Y ella lo confiesa, entonces se da cuenta de dónde viene todo y ya con muchísima más conciencia empieza a hacer obras todavía más fuertes hasta el momento en que pasa lo que pasa. ¿Y la influencia de la arte cubana, de contemporánea? Tania Brugueras, durante muchísimo tiempo, que además jugaba mucho con eso, que yo además, porque Tania Brugueras estudiaba en Elisa cuando yo estudiaba en la facultad, o sea, somos contemporáneos. Y yo le decía, tú estás loca. Dice, yo soy la reencarnación de Ana Mendieta. Y lo anunciaba en la Bienal. Además, las obras y las performances que realizaba eran muy parecidas. Eran performances entre Marina Abramovich, porque ¿sabes? Hay una performance que está llena de carne de cordero y come bolitas con sangre, ¿no? Como que le van echando, que le van haciendo rituales encima, desnuda, en la Bienal de La Habana. Pero ella durante mucho tiempo dijo que era la reencarnación de Ana Mendieta y realizó muchísimos performances muy parecidos a Ana Mendieta, pero con la impronta de ella. Ahora, que Cuba reconozca a Ana Mendieta como una artista cubana, no, porque de hecho ella estuvo en Cuba, pero nunca se le invitó a exponer. Estuvo, porque fue como una persona que va a retornar, ¿no? Yo creo que en Cuba en ese momento no sabían ni quién era Ana Mendieta. No sabían ni quién era Ana Mendieta hasta que determinados profesores de Elisa escuchan, ¿no? Profesores que sí salían, ya se empezaba a salir y a escuchar sobre arte. Entonces empieza como un rebolico, pero incluso nunca se le invitó a exponer, ni nunca se ha escrito nada sobre ella en Cuba hablando de su obra. Es una desconocida. A mí nunca me hablaron de Ana Mendieta. No, a mí lo único Mendieta que conocía era el presidente republicano. Tu tío. El tío, sí. Y el padre, por ser hermano del tío, pues también supo. Que sin embargo fue uno de los mejores presidentes. De los republicanos fue el más, era el partido conservador, pero fue el más benigno, o sea, no fue un presidente sanguinario ni como Machado o como Batista, fue un presidente como Grau San Martín. Entonces, hay una serie de presidentes muy estables que no cometen actos de sangre, sino que son personas justas y adineradas que asumen la política, ¿no? Pero bueno. Yo sí considero a Ana Mendieta y se lo tuve que sostener mucho a la directora de la tesis. Ana Mendieta es una artista cubana, en su totalidad, porque ella no hay ningún desvío en su camino hacia un arte ni norteamericano. O sea, ella es, digo, yo si quiero digo que es mexicana, por los rituales a la muerte, pero Ana Mendieta es una artista cubana. Digo, sí, es una artista cubana. Analizando la exposición que se hizo aquí, el catálogo que tiene ella aquí. Sí, es una exposición muy interesante. Muy buena. Sí, la hizo Ocea que 20 años. Sí, y la curó una Gloria Moore. Y no quiso venir la hermana, porque la hermana sí, después de la muerte de Ana Mendieta, como que se retiró. Es la poseedora de todo el material, lo presta, pero no sale porque quedó como un poco mal, al perder el juicio. Creo que hay fondos de obra de la que quedaron aquí. Sí, la colección de Cegate de obra de Ana. Y la cedió Raquelín porque justamente hay la primera exposición. Porque se utilizó en otras ocasiones en algún proyecto expositivo. Fue la primera exposición antológica que se hiciera después de su muerte. Sí. Y la publicación es magnífica. Muy buena, yo la tengo, es maravillosa. Sí, yo también. Sí, recordamos muy bien. E o catálogo é moi bo traballo. De feito, logo deses fondos se utilizou, eu recordo en Vigo estivo algunha obra de Ana Mendieta en algunha exposición colectiva. Sí. En unha exposición colectiva.
vinculadas a ese tipo de relación coa natureza, do corpo El cuerpo do corpo combinado coa con la tierra, sí. terra, coa auga tamén. Sí, viene mucho con los elementos, con el fuego, Sí, la sí. purificación a través de los Sí. elementos y la Sí. vuelta a la tierra. Sí, sí. Pues outra idea que tiña respecto para completar un pouco a consideración sobre o que te comentas sobre o teu traballo, o tema da comparación de contextos, non? Que está presente cando un enfoca un libro desde unha perspectiva nacional moi concreta e ademais moi, digamos que mediatizada por discursos externos ao puramente estético, non? Que sempre están, que no caso deste é moi claro, non? Que é a idea do que é o ollar hexemónico e como se pode alterar ese tipo de visión, non? Porque normalmente desde a xeración, digamos, dominante que comentábamos ao principio dos centros de enunciación que dominan, non? O ollar hexemónico sempre secundariza discursos e elimina calquera consideración do valor que teñen as tradicións da modernidade que están fora do discurso dominante, non? E este sería, o caso cubano sería un caso moi interesante para facer ese tipo de reflexión, que eu creo que está implícita tamén no teu traballo, en moitos, ainda que a mellor non verbalizada neses sentidos estrictamente, pero sí que está interiorizada de alguna maneira, non? Digamos que, en algún sentido, moitas destas artistas poden estar desaloxadas dese discurso central, non? Da modernidade, pero que eso tamén pode ser, en certo sentido, non sei se pensas ti que pode ser así, tamén unha oportunidade, porque se te deixan fora do discurso do supostamente común ou dominante, non? Están permitindo que ti teñas un discurso distinto, non? Que elabores un discurso distinto desde alternativo, en realidade, non? Eu creo que, digo en xeral, como abertura de posibilidades de lectura, non? Para a arte cubana, moitas poden vir por aí, e decir, xa unha vez que ti sitúas ese discurso nun discurso global, xa non tes por que homoxeneizalo, sino que podes buscar unha alternativa de discurso distinto, non? É dicir, nese sentido, o desaloxo, digamos, da modernidade pode ser unha oportunidade, non? Para crear un discurso e mesmo un relato outro, porque ao final estamos falando de relatos, é dicir, e de constructos, é dicir, estamos elaborando o discurso. Entón, nese sentido, eu entendo como unha oportunidade. Eu digo por a miña experiencia como historiador de arte galego, non? É dicir, a mí, efectivamente, a comprensión desa modernidade está moi ben, a comprensión dunha modernidade alternativa está moi ben, pero logo está a posibilidade de crear discursos distintos, non? E sobre todo agora, non? Que os discursos teóricos son moi abertos, hai moitos, múltiples, e te podes elaborar o teu tamén, nese sentido. E iso permitiría que tamén que as imaxes teñan sentido, por iso digo que no caso de artistas como Ana Mendieta, pues, é interesante situadas aí, pero logo da igual, é dicir, ella trae a las otras. Claro, da igual no sentido de que é utilizado e él funciona xa como artista cubana, pero se din que non, tampouco importa, é dicir, da igual, porque está actuando de outra maneira. Que es un poco el sentido de ese subrayo en negrita, de decir, bueno, esto es otra línea, claro. Dentro que yo, en la excavación de las líneas discontinuas, he sacado una línea aparte, no. Con la intención, nunca fue mi intención separarla de los hombres, tenía que mirarlas a ellas, que eran las que estaban en el hueco, pero en el libro siempre están relacionadas, ¿no? Con sus contemporáneos, o sea, de una manera afín o no afín. Pero yo creo que el gran reto que tenemos los historiadores del arte en este momento para mirar a Cuba es defenestrar definitivamente la historiografía del arte cubano que se está impartiendo y que se lleva impartiendo, o sea, y que no admite coladeros, o sea, esto es un libro que en Cuba no entra, bueno, sí entra en el underground, pero
sea, defenestrar esa didáctica académica obsoleta, absurda, vieja, que sigue rigiéndose por esos códigos ideológicos, políticos, y que sigue omitiendo personas. Entonces, claro, cuando un chaval tú le regalas un libro de esto de allí en la facultad y lo lee, él no sabe si la que dice mentira eres tú, porque estás vendida al imperialismo, o la que dice mentira es la profesora. Entonces, claro, se están sucediendo ya en el mundo una serie de acontecimientos con artistas como esta y hombres, silenciados, Servando Cabrera, bueno, en fin. Mientras eso no ocurra, nosotros los teóricos que estamos fuera y los historiadores que estamos fuera, vamos a seguir elaborando un texto alternativo. Siempre, ya de per se, este texto es alternativo, porque es un texto que está, por otra parte, sacado de la línea de estudio del arte cubano insular, dentro de la isla. Pero es un texto que es sabroso, por ejemplo, para las Cuban Miami Heritage de la Universidad de la Florida, que es una institución que se encarga de, yo pude documentar muchas cosas porque me las propició se encarga de comprar documentos para digitalizarlos y que los puedan usar. Mientras esa historia no se defenestre, mientras sigue existiendo ese texto obsoleto, basado con lo que termina el libro, en unas palabras que hizo Fidel, las palabras a los intelectuales, que en un principio eran unas simples palabras a los intelectuales, se convirtieron en una ley mordaza que ha funcionado, o sea, se quita y se pone cada vez que le parece al Estado que los artistas están ganando mucho, o que están saliendo mucho fuera, o que pueden traer alguna virulencia hacia Cuba, y no se dan cuenta que los artistas siempre son disidentes por excelencia. Los buenos artistas disienten, pero no por mal, ¿no? Yo creo que no ha existido nunca en la revolución una intención de coexistir con intelectuales y con artistas. Siempre hemos sido como, de hecho nuestra facultad era como, y Elisa era como mundos de monos, ¿no? Que estaban ahí pero que había que tener cuidado. Yo creo que sí es interesante que la perspectiva sea que estas mujeres constituyan una línea teórica, pero a mí sí me gustaría construir esa línea teórica ya con hombres también, claro, y que en próximos proyectos que me gustaría realizar con algunos de estos colegas, o sea, unirnos para realizar otro texto, se rompa definitivamente con esa historia mal contada, esa historia donde es como cuando los incas, ¿no? Los incas fueron, arrasaron con los mochicas, con los paracas, y no existieron. Eso no existió hasta después, era todo inca. Pues en Cuba Fidel hizo lo mismo, es todo esto. Y ese es el texto oficial. El problema es que en Cuba existe un texto oficial del que no se bajan. Y tenemos académicas de 90 años, 91 años, 70 años, y que no se bajan de ahí. Y no se bajan de ese texto oficial, como el caso de Clara Morera, que me negaron su existencia hasta que existiera una persona que se llamara Clara Morera. Y la conocí yo en su casa, en condiciones ilegales prácticamente la visité. Y ahora es una artista que está en una galería de Miami bastante prestigiosa, que es la galería de Luis Cernuda, que es un coleccionista también de arte republicano. Entonces, mientras no se rompa ese texto, o se llega a un consenso entre los historiadores nuevos de cuál ha sido verdaderamente la historia del arte cubano, porque la historia del arte cubano se reescribió, la que se conoce, se reescribió con la revolución. Lo que existe antes no existe en Cuba, no hay fondos, no te lo dejan consultar, no existe, eso no existe. Pero el problema es que ahora Internet ha revolucionado el mundo porque está todas las revistas digitalizadas, está esta fundación que lo que hace es poner para el investigador compra colecciones completas. Y está, por ejemplo, Sandra, yo compré su archivo de espacio aglutinador, se está vendiendo mucho trabajo, pero bueno, yo no sé si se trata de, o sea, políticamente yo prefiero no hablar, o sea, yo prefiero hablar desde el arte, pero esta situación por la que se está atravesando,
yo creo que va a tener que desencadenar en esto, una ruptura de ese texto oficial, de esa línea oficial, y que el arte vuelva a tomar, o sea, tenga el espíritu de esa abstracción otra vez, que entre fresquito, y porque realmente, ya te digo, hoy por hoy hay más artistas presos que libres. Y lo que ocurre es, por ejemplo, que un artista que es de aquí, bueno, que es cubano, que vive aquí, al no haber nadie que se presente en la Bienal de La Habana, va y se presenta, en el caso de Nelson Villalobos, que jamás fue invitado a una Bienal. La Bienal de La Habana ha sido una Bienal muy importante dentro de Latinoamérica y no se invitaba a cualquiera, o sea, no podía poner cualquiera. O sea, tengamos ese caso, o sea, los artistas cubanos han retirado los que están en una parada de hay que dialogar, y lo que quieren es diálogo con cultura. Han retirado sus obras del Museo Nacional. Bueno, unha oportunidade, creo, para un discurso máis equilibrado da historia da arte cubana é o feito de que, non sei se o protego es tamén, o feito de que hoxe a arte latinoamericana está, digamos que, no punto de mira dos novos discursos sobre a historia da arte do século XX, non? Desde a parte histórica, porque de feito pasou de ser un sur non só xeográfico, sino un sur distante dos modelos dominantes, non? A ser un novo foco de interese, non? Para discursos alternativos na historia da arte. E por el mercado tamén, o sea, está moi regido por el mercado. Entón, nese sentido, é unha oportunidade, porque de feito, é dicir, agora proxectos expositivos como que comentaba ao principio, no que a arte cubana está de maneira moi destacada, por exemplo, a revisión da abstracción xeométrica concreta, non? En América Latina, por exemplo. E hai varios textos de e aparece, a arte cubana aparece en primeiro plano, son oportunidades de reformular tamén o discurso desde fuera, sí, sempre va a ser fuera. desde la diáspora. Bueno, xa, pero é dicir, o interesante no sentido de que se faga fora dentro, o moi importante, é dicir, e as consecuencias tamén sociais e políticas son obvias, non? Pero digamos que a elaboración dese discurso está imposible, é dicir, non se está haciendo, obviamente, se está haciendo. É como decir, os galegos creamos un discurso desde o exilio e non pasou nada, e houve que facelo, non? É dicir, nun determinado momento histórico. Lo que pasa es que coexisten ideas sociales mundiales donde ven el caso de Cuba, no lo ven como lo que realmente es, como un proceso dictatorial de izquierda decadente, porque si fuera todavía los principios, pero es que es decadente, es un decadentismo total a nivel político. Es que no puedo mencionar ni la palabra política, porque es que no existe política. Entonces, claro, la gente no quiere aceptar que esto ya se terminó, o sea, déjense de los cantos de sirena y de la edulcoración de un proceso que lo único que ha traído para su propio pueblo es llanto, separación, muerte, sangre, y para su arte ha traído la diáspora, porque en los 80, toda la generación de los 80 están fuera y todas triunfando internacionalmente. La Marvel acaba de inaugurar una exposición de Tomás Sánchez. Tomás Sánchez está considerado como uno de los mejores pintores de paisaje, de constructores de paisajes, porque es lo que hace, es construir paisajes del mundo, y fue expulsado de Cuba. O sea, todos se han ido. Entonces, ¿de dónde se está construyendo? Y eso es muy interesante discutir, y me da a mí la medida para escribir también. O sea, ¿desde dónde se tiene que construir el discurso del arte cubano? Desde fuera, porque es que desde dentro es imposible. Primero porque casi todas las mentes o la inteligencia se ha ido o se está yendo. Entonces, ¿dónde hay que construir? Bueno, pues será como cualquier lugar, como Galicia, que tuvo grandes exiliados, pues esos grandes exiliados serán los que, sin ningún tipo de chabacanería política, como la que ha existido siempre en Miami, que hay mucha chabacanería de macho alfa, este año comemos en Cuba, y apartando de eso, sino desde la cultura, poder crear un avance legitimador de un arte cubano que hoy por hoy es un arte judío, que está en todas partes y en ninguna.
Entonces, claro, sí, se agrupan. Porque tú me hablas de esta exposición de Amelia Peláez, pero yo me recuerdo la exposición que se hizo en Madrid, se llamaba Las Tres Grandes de América, que era Amelia Peláez, Tarsila do Amaral y Frida Kahlo. Fue una exposición impactante, la primera exposición que se hizo aquí, en el Reina Sofía, de Wilfredo Lana. Sí, yo vi claro, pero estamos sí. hablando Todo de eso. emblemas conocidos. Y Sí, también sí. hay que entender que muchos de estos emblemas conocidos están dominados por el mercado, porque ¿por qué se compra arte cubano? Porque justamente el arte cubano en este momento está gritando. Y en los mercados, cada vez que sale una pieza de arte cubano, o sea, el día que en Cuba, o el día que Cuba se sume a una democracia internacional, a una normalidad, aunque sea un país del tercer mundo pobre, pero normal, las exageraciones en el mercado del arte cubano bajarán. O sea, yo he visto verdaderas exageraciones con cuadros de Lan que he dicho, Dios te mira cómo se puede vender, es que no lo vale, no lo vale. No, pero lo que corre con LAMP é o que corre con un movimento. LAMP está homologado a un movimento surrealista, un festivo vinculado, y ahí hay... No, es que casi todos los que compran son cubanos de fuera. Entonces lo que están es como que, claro, es lo Sí, prohibido, algo, es lo que prohibido. Sí, sí. Pero el día que eso ocurre, Sí, entonces, sí, sí, ¿qué sí. pasa con eso? Que los jóvenes artistas nuevos, los emergentes, Sí, no están siendo comprados, no se les está dando espacio. sí. O sea, yo cuando vi a Glenda León aquí, que conozco a Glenda León desde Cuba, digo, Ainda está, creo. claro, sí, ahí está, pero también tiene detrás a alguien muy importante, que es la Fontanal. O sea, hay que ver también quién está detrás de quién. Entonces, artistas emergentes no se les da cabida. ¿Por qué? Porque se está acumulando el arte cubano que el día que deje de existir ese sueño surrealista por el que ha pasado Cuba desde el 59 hasta hoy, el día que deje de existir y que Cuba sea un país normal en vía de construcción, no sé dónde se van a meter los cuadros los coleccionistas porque el bajón va a ser impresionante. Lo que ha alcanzado en subasta un cuadro de Mario Carreño, que era el que era marido de María Luisa Montaner, es una obscenidad, una obscenidad, pero no él, Teodoro Fabelo, que es un artista de los años 70, se ha vendido una pieza así de este tamaño, de esa colección que subastaron, 30 millones de dólares. Este tamaño, pero además que Fabelo está vivo, no es Lan ni es Amelia. Tú dices, ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde? Entonces ya se compra lo que están dentro, que se le han establecido estudios y se están comprando todas las cosas. O sea, yo tengo un amigo coleccionista, compañero de carrera, que tiene una colección poderosa, que es además un estudioso de todo lo que es lo biométrico. Una colección poderosa de los lodos, de Viedo, incluso artistas como tiene obras de Picabia que están en la misma intersección. ¿Por qué? Porque ahora se puede comprar arte cubano. Se puede comprar en extraperlo a muy bajo, o sea, en mercado secundario a bajo precio. Y en subasta se alza muchísimo porque están entre los cuatro, entre Nina, Ela, el otro y el otro, están ahí a la casa de las colecciones. Y al final... Bueno, pero as exposicións de arte latinoamericana, por exemplo, dos centros anglosaxóns, están aí. E, dicir, os prezos tamén... Pero hai unha cosa, por exemplo, Tarsila, comprouse en Estados Unidos hai pouco obras de las carísimas tamén. Pero en esta subasta que se hizo, existían 3 Frida Kahlo, 2 Remedios Varo, 4 Leonora Carrington. No se vendió nada de eso, solo fueron, bueno, además Solvit, yo estoy suscrita y te envía siempre a una publicación. Y Lana alcanzó con dibujos precios de óleos de 2x2. Entonces, ¿qué no puede ser? O sea, y los Leonora Carrington eran una maravilla. Los Fridas no eran nada, porque bueno, los buenos Fridas ya están. Pero cuando yo vi a Leonora Carrington, me hubiera tirado a los Leonora Carrington y a los Remedios Varo, extraordinario. Había boteros, había dibujos de Diego Rivera. O sea, ¿por qué? Sandra está asfixiada
asfixiada, no la dejan meter, nada. Y viene a la documenta. Tú dices, ¿esto qué es, no? Bueno, creo que va sendo hora de ir acabando, ¿no? Bueno, pois... Para mí ha sido un placer para mí inmenso. tamén un placer poder conversar. Bueno, quedan cosas, pero bueno, eu creo que Tenemos tiempo queda a y idea vida. do que chega ao proxecto teu, ¿no? O libro e a tese que defende, que dá para pois, o que diciste, para moito máis, para tamén reiniciar a mellor novas lecturas da arte cubana e resituala tamén en contextos globais dunha maneira moi atractiva, creo. Y un artista como Lolo, colocarla al lado de un artista Sí. como Pollock, sin significar que uno u otro sea más, Claro. menos, ni de dónde. Es No, de lo que sí, se sí. trata.